Hola a todos, mucho gusto. Soy Enrique Loaiza, pastor y director del Ministerio Airo. Sean bienvenidos a esta especial serie de mensajes de aliento que les comparto cada semana para enfrentar las crisis. Sí, las crisis voltean nuestras vidas de cabeza y muchas cosas que se daban por sentadas y de las que dependíamos ya no están disponibles. La semana pasada hablamos de que cuando confío en Dios, Él me da de su sabiduría. Y la pregunta fue, ¿para qué quiero sabiduría? Y hoy vamos a hablar de cómo se obtiene la sabiduría. Pero antes deseo decirte que mientras que el mundo define la sabiduría como el uso correcto del conocimiento y la información, la sabiduría religiosa significa que tenemos la capacidad de ver todo lo que pasa desde el punto de vista de Dios y reaccionar de acuerdo con los principios bíblicos. Deseo aclararte que no es lo mismo conocimiento que sabiduría. En la actualidad tenemos acceso a tanta información que no sabemos manejarla, pero a veces carecemos de algo más, de verdadera sabiduría. Muchos se enorgullecen de su conocimiento, de su educación, de sus títulos académicos, pero arruinan su vida debido a que carecen de discernimiento espiritual y entendimiento. Aunque pocos pasajes bíblicos nos aconsejan que adquiramos más información, muchos pasajes bíblicos nos amonestan a que busquemos sabiduría. Si seguimos los principios bíblicos, el Señor nos va a dar entendimiento, nos va a dar orientación para cada situación y para cada decisión que surja en nuestro camino. Por eso hoy vamos a hablar de cómo se obtiene sabiduría. La Biblia nos da 3 formas y me gustaría que anotes 3 formas de adquirir sabiduría. Primera forma de adquirir sabiduría es cuando le doy a Dios la prioridad en mi vida. Así se adquiere sabiduría. El número 1 es solo dar a Dios prioridad, darle máxima prioridad en mi pensamiento, en mi vida, en mi horario, en mi dinero, mis relaciones. Le doy a Dios prioridad en mi vida. Salmo 111:10 dice, la reverencia al Señor es el fundamento de una verdadera sabiduría. Las recompensas de la sabiduría. ¿Conoces esas recompensas? Son las otras cosas, poder y prestigio, una buena reputación, éxito. Las recompensas de la sabiduría son dadas a cualquiera que escucha y obedece a Dios. Y dice que la reverencia a Dios es sabiduría. ¿Qué es reverencia? Bueno, reverenciar es honrar, es respetar, es asignar prioridad, significa confiar en Dios. Cuando usted y yo confiamos en Dios, Él dice, voy a darte sabiduría. Dios no da sabiduría a cualquiera. Se la da a todo el que la pida y confía. Proverbios 15:33 dice, el honrar a Dios y ser humilde te lleva a la sabiduría y la sabiduría te dará honor. Cuando honras a Dios te da sabiduría y si eres humilde te da sabiduría y cuando tienes sabiduría otros te honran a ti. Entre más humilde seas, más dependerás de la sabiduría de Dios en la crisis que estés pasando. Así que, sé humilde o tropieza. Recuerda la lección de la ballena. Cuando llegas arriba, listo para soplar, ahí están los pescadores listos para arponear. Y en lugar de tratar de depender de tu sabiduría, quiero decirte, depende de su sabiduría. Sé humilde, sé dependiente y vas a cometer meros errores. Así que el primer paso es que le des a Dios prioridad en tu vida. Eso te da sabiduría.
La segunda forma para adquirir sabiduría. La Biblia dice que la segunda clave es practicar la palabra de Dios en mi vida. Practicar la palabra de Dios en mi vida. No solo poner a Dios en primer lugar, sino practicar su palabra en mi vida. Ahora, la Biblia es el libro que está lleno de sabiduría, pero no adquiere sabiduría simplemente leyendo la Biblia. Adquiere sabiduría aplicando la Biblia, implementando la Biblia, haciendo lo que Dios dice que hagamos. En Juan 13:17 Jesús dice, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá. Note lo que dice ahí, Dios los bendecirá si las practican. Escucha, Dios nos va a bendecir si las hacemos. No te bendice solo por conocer la Biblia. Muchos conocen la Biblia, pero no los bendice. Eres bendecido si la practicas. Se ha dicho muchas veces durante años que las únicas partes de la Biblia que en verdad creemos son las partes que practicamos. Las partes que practicamos. Si dices, creo que debemos de hacer esto, lo haces. Y me dices que no, entonces no lo crees. Solo creemos la parte de la Biblia que estamos practicando. La Biblia dice que le dé a Dios prioridad y practique la palabra. ¿Por qué debo practicar lo que Dios me dice? Segunda de Samuel capítulo 22, en el versículo 31 dice, el camino de Dios es siempre perfecto. La palabra del Señor siempre es cierta. Note, el camino de Dios siempre es perfecto. La palabra del Señor siempre es cierta. Si lo hago a su manera y sigo su palabra, voy a hacer lo correcto en el momento justo. Y siempre será lo correcto. Y cuando deba tomar una decisión difícil, debo recordar que el camino de Dios es perfecto y su palabra es verdad. Debo ir a la palabra y ver si Dios dice algo sobre mi decisión. Su camino es perfecto, su palabra es verdad. Esto dice la Biblia en Santiago, capítulo 1, versículo 25. Pero el que mira atentamente, es decir, el que estudia, el que mira atentamente a la perfecta palabra de Dios que da libertad. Esto quiere decir que entre más lea y estudie la palabra, más libre usted será. El que mira atentamente a la perfecta palabra de Dios que da libertad y persevera en ella, es decir, que la hace hábito, el hábito de la lectura diaria, el estudio bíblico diario, la escucha diariamente de la palabra, sin olvidar lo aprendido, sino poniéndolo en práctica en su vida. Es decir, tratando de recordarlo. Usted podría escribir versículos en tarjetitas, sin olvidar lo aprendido, sino poniéndolo en práctica en su vida. Y Dios promete esto: será bendecido en todo lo que haga. Enfermedad o no, metido en tu casa o no, serás bendecido en todo lo que hagas si estudias la palabra. Recuerda la palabra, si practicas la palabra, si la pones en práctica, serás bendecido en todo lo que hagas. Así que, ¿cómo adquiero su sabiduría? Cuando se trata de una decisión difícil, entonces puedo tomarla con mi sabiduría o con la sabiduría de Dios. Si la tomo con la sabiduría de Dios, primero le doy prioridad en mi vida y segundo practico su palabra en mi vida. Hay una tercera fuente de sabiduría para decisiones sabias. Anota. No solo le doy a Dios prioridad y practico su palabra. La tercera forma de adquirir sabiduría es me mantengo en contacto con personas espirituales.
Eso quiere decir que te rodees de personas espirituales. No solo quiero su palabra en mi vida, quiero tener gente en mi vida que también sepan su palabra. La gente con la que te juntas más ahora mismo o te están ayudando o te están hiriendo, o están alimentando tu miedo o edificando tu fe. O están esas personas haciendo más temeroso a tu vida o más valeroso a tu vida. O están causando que te preocupes o causando que adores. O son generadores de estrés en tu vida o alivian el estrés en tu vida. La calidad de tu vida y la calidad de tus decisiones y la calidad de tus elecciones será determinada por con quién pasas más tu tiempo. Debes ser sabio al escoger tus amigos. Proverbios 13:20 dice, júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y sufrirás por tomar malas decisiones, porque ellos toman malas decisiones. Entonces viene la pregunta, ¿cómo voy a juntarme con gente espiritual? Ahora tenemos todo tipo de tecnologías gratis como Zoom, FaceTime y Teams, y muchas otras incontables plataformas de conexión donde puedes juntarte con gente espiritual al otro lado del mundo. Solo aprende tecnología simple y no te sientes en casa solo a ver cable, viejas series, películas. Mantén contacto con gente espiritual. Establece llamadas diarias porque al hacerlo ganas sabiduría. Confiar en Dios hace más fácil tomar decisiones difíciles. ¿Por qué? Porque me da sabiduría cuando se la pido. ¿Y cómo me da sabiduría? Al darle prioridad, cuando practico su palabra, cuando paso tiempo con otra gente que conoce su palabra, con gente espiritual, me da sabiduría cuando se la pido. Concluyo con esto. La sabiduría es una opción que se inicia con la decisión de creer en Cristo como nuestro Salvador y que va en aumento a medida que sigamos las enseñanzas de la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Si deseamos ser verdaderamente sabios, necesitamos tener pasión por ser dirigidos por el Señor, ya que existen muchas ideas, personas y situaciones que pueden hacernos ceder a la tentación de hacer caso omiso de los principios bíblicos. El mundo nos dice que el tiempo es corto y nos induce a disfrutar de los placeres de la vida, pero en realidad el hecho de comprender que nuestro paso por esta tierra es limitado debe motivarnos a corregir tanto nuestro comportamiento como nuestra actitud pecaminosa y comprometernos a vivir sabiamente de acuerdo a las normas divinas. Nuestro Padre Celestial siempre capacita, siempre defiende y siempre ayuda a quienes confían en Él y desean someterse a sus preceptos. Yo quiero que oremos. Yo quiero que en este momento tú inclines tu cabeza y que tú le digas, Señor, yo quiero que tú seas el primer lugar en mi vida. Yo quiero tener contigo una relación 100%. Yo quiero, Padre, no solamente leer tu palabra como si estuviera leyendo el periódico. Yo quiero estudiar tu palabra y que tú me enseñes. Yo quiero escudriñar tu palabra y tener amigos que me ayuden a ver las cosas desde un punto de vista diferente. Te necesito, Señor. Necesito que tú vengas a mi vida y ocupes el primer lugar. Yo sé que tú me amas, Señor, y tú quieres que yo tenga sabiduría para tomar buenas decisiones. Clamo a ti, Señor, porque tú dices, clama a mí, yo te responderé. Y tú dices que cuando no tengo sabiduría, la pida y tú me la das. Oro en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien. Recuerda esto que te voy a decir. El Señor es quien te levanta. Estás ahí y Él te levanta. Y al levantarte Él te limpia. Y también Él te restaura. Que el Señor te bendiga, que el Señor te cuide y que esta semana sea una semana llena de bendiciones. Y que cuando vas a tomar decisiones puedas decirle: Señor, aquí estoy. Dame sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén.